un podcast de Cooperativa. Bueno, a propósito del Día del Patrimonio 2026, les estamos preguntando a nuestros auditores, auditoras, que nos cuenten, ¿no es cierto?, qué lugar, qué barrio, qué edificio, plaza, parque de su ciudad lo considera un patrimonio o lo recomienda, lo encuentra precioso, no sé. Todo eso a través del más 569 78 88 07 70, ¿no es cierto, Sebastián? Es así. Bueno, todo esto porque este fin de semana, el Día del Patrimonio, como decíamos, y una de las aristas de este patrimonio es el patrimonio gastronómico. Entonces se activa este recorrido, esta ruta gastronómica patrimonial este fin de semana en el Centro Histórico de Santiago. Vamos a conversar sobre este tema con Dafne Ulloa, que es la gerente general de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago. ¿Cómo te va, Dafne? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí para hablar del Día del Patrimonio. Es así, gracias por estar con nosotros. Justo ayer, mira, casualmente, sin saber que íbamos a conversar, estaba viendo en YouTube, veía un youtuber de estos influencers, un japonés, que venía a Santiago y decía, vengo a Santiago para conocer su gastronomía, y comió marisco en el Mercado Central, comió centolla, paseó por el barrio Yungay, anduvo después por el barrio Italia, en fin, por distintos lados, y se fue maravillado. De repente uno, no sé si es por el hábito o por qué, o porque están ahí presentes y no se da cuenta, como que le tomamos mucho valor a veces a los edificios, a las plazas, como decía la Cecilia, pero de repente desde el punto de vista de la comida y sobre todo lo que tiene que ver con marisco y cosas así, los extranjeros le dan un valor distinto al que le damos nosotros. Efectivamente, nosotros en el Centro Histórico tenemos más de 1.200 lugares gastronómicos. No parece que fuera tanto, pero son muchísimos. Claro. Y además están divididos en al menos los 8 barrios del Centro Histórico, que es desde Las Tarrias hasta el barrio Yungay, pasando por el casco histórico en sí mismo, el barrio París-Londres, el barrio Bulnes o el Paseo Bulnes también que le llaman, barrio Bellas Artes, el barrio Brasil. Están todos este fin de semana también todos abiertos y llenos de experiencias gastronómicas para acompañar la ruta de los patrimonios, que son más de 500 actividades solo en el Centro Histórico de Santiago. Ahora, claro, tú dices 1.200 restaurantes, decías, ¿no? Pero sí, el hecho de que sean tantos no significa que todos son buenos o que todos los debemos considerar patrimoniales, ¿no? No, nosotros tenemos, de estos 1.200, más del 60% son de cocina chilena o de comida chilena. Son bastantes. Para el día también de la cocina chilena en abril estuvimos relevando la ruta de la cocina chilena. Entonces tenemos también de todo, como decían, desde el Mercado Central, está Ocean Pacific, está ahí en claro, la calle Camin también, que es un restaurante, pero además una tremenda experiencia, y además museo. Claro. Es un museo, sí. Sí. Y bueno, en la Plaza de Armas que tenemos ahí la historia también de cómo llegaron ciertas actividades, ciertos tipos de cocina que tenemos hoy día presentes hasta hoy, desde la pizza chilena, y bueno, también hay la historia del completo súper presente que tuvimos hace unos días también, el día del completo. Sí, pues desde el Ravel hasta el Ches Henry, todo lo que ha pasado por ahí, por el centro. Todo lo que ha pasado por ahí. Vamos destacando algunos hitos del centro que son parte de esta ruta patrimonial gastronómica que habrá este fin de semana. Por ejemplo, los highlights que ustedes proponen para el barrio Las Tarrias. Bueno, el barrio Las Tarrias está en Liguria, ahí siempre un clásico, quien quiere comer cocina chilena, pero también está José Ramón, que tiene una conexión también ahí con la cocina chilena, pero mirada de otra forma, ahí con los sándwiches, también tienen los platos típicos, pero la sanguchería en José Ramón es fantástica, así que uno puede comer el plato tradicional, pero también el sándwich tradicional chileno, que lo hacen con una marraqueta ahí bien especial de una panadería bien particular, que hacen solamente ese pan para José Ramón, que hay marraquetas pequeñas, hay marraquetas más grandes, una delicia. Está el bar La Junta, que tiene ahí una presentación de pizzas, pero también de cocina chilena, de coctelería, para el que se va a quedar más tarde. Hay muchísima cafetería también nueva en el barrio Las Tarrias. Está esta cafetería Tren al Sur, que es preciosa, además que vale la pena recorrer el lugar, la casona, y tiene toda una apuesta con recetas tradicionales del sur de Chile y cocina también mapuche. Eso es como bien interesante. Ahí uno encuentra el café de higo, que no se encuentra en todas partes.
Dafne, ahora el centro tiene como la carga, digamos, que para muchas personas, el centro es peligroso, que no, ya no está tan lindo como antes, etcétera, etcétera. ¿Cómo han tenido que batallar contra ese estigma, digamos? Sí, lo que más se escucha también es esto, ¿no? Que el centro está muerto, que muere después de las 6 de la tarde, que es distinto, que ya no los de antes. Y efectivamente después de la pandemia los hábitos nocturnos cambiaron un poco y estamos trabajando con también distintas iniciativas y nos plegamos como también espacios gastronómicos a estas festividades, ¿cierto? Está la más grande, que es el Día del Patrimonio, pero también Noche de Museos, por ejemplo, que tuvimos en octubre del año pasado. Muy exitoso. Claro que muy exitosa, también hay muchos espacios gastronómicos abiertos recibiendo a la gente, y también estamos teniendo otras experiencias que son diurnas, que hablan de cómo la ocupación del espacio público también hace el espacio más vivo y se recupera, y así conocemos y cuidamos, digamos, estos espacios que son grandiosos, como el barrio París-Londres con su mercado París-Londres, el barrio Yungay con colores de Yungay, ahora viene Las Tarrias, probablemente venga el festival ahora también de vinos de Brasil. Entonces el centro está súper activo a través también de sus espacios, de su arquitectura, pero también de las personas que lo habitan, de sus organizaciones, de sus comercios, y eso es lo que vamos nosotros relevando constantemente, de que el centro es un lugar muy visitable todos los días del año, no solamente en el Día del Patrimonio. Oye, me tocó conocer el otro día el mercado París-Londres, que se arma un fin de semana al mes ahí en ese sector. Es bien increíble cómo se vuelca finalmente todo el comercio del sector, que además es un sector patrimonial per se, con esos edificios y esas casonas maravillosas, pero dándole una onda, por decirlo en simple, muy entretenida, con música en vivo, con los mercaditos, con café de especialidad, con cosas ricas. En el fondo, es un paseo que se transforma en bien imprescindible, bien de conocer al menos. Sí, hay un aire moderno en esta arquitectura más clásica, con una parrilla que es súper entretenida, que atrae también mucho público muy joven. Y así también, bueno, está el mercado de colores de Yungay, que también fue hace poquito, que tiene un público más familiar y más orientado como hacia el arte, y a la experiencia también ahí de vivir el barrio Yungay de forma distinta. Así que cada uno de estas actividades, de estas festividades que se han ido creando desde hace un año y medio, han sido súper exitosas, porque hay un trabajo ahí de la comunidad, de los empresarios gastronómicos, que está muy bonita de verla. Estamos conversando con Dafne Ulloa, que es la gerente general de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago. Volviendo a la actividad de este fin de semana, esta ruta gastronómica patrimonial, ¿en qué van a ofrecer cada uno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, si pensamos en el barrio París-Londres, que tú hablabas, ¿no es cierto? Está el Resto Bar Londres 45, que hay... Efectivamente, pero sí. que va a haber oferta, va a haber rebajas, sí, para quienes digan que están participando en el Día del Patrimonio, va a haber un 20% de descuento ahí en carta, para que lo puedan solicitar. Ya, y uno lo dice así nomás, vengo por el Día del Patrimonio, y te hacen el descuento. Buenísimo. Exacto. En todos estos lugares, en todos estos restaurantes y cafés que están asociados a esta ruta. ¿Eso es? Van a haber al menos algún descuento o alguna promoción especial en los que nosotros nombramos en esta ruta de gastronómica del Día del Patrimonio. Asimismo también en Plaza de Armas va a haber un coffee party, ahí en Café Pascucci también, que va a estar bien interesante. En el barrio Yungay también ahí hay lugares como La Gárgola, que además del restaurante tiene un recorrido patrimonial por la casona. Nuestros vecinos de La Gárgola también. Nuestros vecinos y amigos de La Gárgola. Sí. Exacto, sí, ustedes son vecinos ahí en el barrio Yungay. Sí. Y bueno, también allí están todos los espacios que son gastronómicos, pero además tienen mucha museografía. La peluquería francesa es muy entretenido, no solo ir a comer, porque además su carta es muy buena, pero también recorrerla, es muy interesante. El Mardoqueo, igual uno se entretiene ahí comiendo un sándwich, mirando todas las paredes y todo lo que hay alrededor, que uno puede ahí estar
un buen rato divirtiéndose con todos los objetos que existen. Oye, Dafne, y el casco histórico, volviendo recién algo, lo decía, pasamos un poquito rápido por el casco histórico, porque a veces uno no piensa gastronómicamente en la Plaza de Armas y todos esos lugares. Y durante este fin de semana además van a estar abiertos los 3 principales malls del centro, ¿no? Exacto, los principales malls ahí, quienes también vayan con niños más pequeños y quieran recorrer otros lugares o estar, digamos, en comidas que son atractivas, igual algunas para los niños, están los 3 malls abiertos con sus patios de comida, que igual es una opción. Pero y claro, como mencionabas tú, bueno, los domingos el casco histórico suele estar, por ejemplo, cerrado, ¿no? La mayoría de los lugares. Entonces ahora será todo va a estar muy, muy activo el casco histórico. El almuerzo en el portal Fernández Concha, por ejemplo. Exacto, ahí el portal de los completos también que llaman, y el portal Bulnes al frente, ahí en diagonal al portal Fernández Conchas, también va a estar abierto ahí está el Emporio La Rosa, hay restaurantes, alrededor de Plaza de Armas. En la misma Plaza de Armas hay 29 lugares gastronómicos que visitar y tienen una oferta súper distinta, que ahí ya mencionamos los completos, pero también están las pizzas, está la comida tradicional, hay comida japonesa, detrás en el pasaje Filet hay comida china, hay café. Sí, en la Plaza de Armas es un muy buen lugar como para pensarlo también en un espacio gastronómico, y además van a haber hartas actividades en la plaza misma. Es que yo creo que además esa es una de las particularidades cuando tú conectas esto del patrimonio gastronómico con el patrimonio material propiamente tal. La gracia del centro es que está todo ahí a la mano, y entonces tú, y como hay mucha gente que aprovecha el día completo, puedes ir en la mañana partiendo con un café en el centro mismo, por decirte alguna cosa, después vas a recorrer algunos edificios, almuerzas en el barrio Brasil o en el barrio Yungay, después te mueves por otro lado, terminas en el barrio Las Tardes en la tarde tomándote un refresco, un traguito, alguna cosa. Es decir, puedes hacer un circuito completo en el mismo día y a distancias caminables. Exacto, para nosotros el Día del Patrimonio es la gran fiesta del centro histórico. Entonces, claro, los domingos en general no está abierto todo, sobre todo los espacios gastronómicos, pero para este domingo, que es el Día del Patrimonio, sábado y domingo, el 80% de los espacios gastronómicos van a estar abiertos para recibir a los visitantes y que tengan esta experiencia completa, que no tengan que salir del centro para ir a almorzar a otro lado, sino que puedan seguir recorriendo los edificios patrimoniales, las rutas, los palacios, los museos. El fin de semana también tenemos ¿cómo se llama? Concierto de las campanas, que va a ser a las 2 de la tarde. El domingo también tenemos caravana de autos antiguos, que es una especie de museo móvil que va a salir de Club Hípico y termina en La Moneda, con 50 autos antiguos, motos Vespa, carros de bomberos, carros de carabineros también hasta antiguos de los viejas. años. También van a estar. Sí, y va a estar, y como es un museo que hace el recorrido también de esta movilidad histórica, entonces hay autos desde 1920 hasta los buses eléctricos al día de hoy. Así que eso también va a estar muy entretenido. Bueno, oye, ojalá. como una proyección, porque claro, el Día del Patrimonio es fantástico, te das cuenta de que la gente quiere estar, que quiere conocer su ciudad, que quiere ser parte de ella cuando ocurre esto. Ya se ha ampliado a un Día del Patrimonio que se hace más hacia la primavera y el verano, que entiendo que fue el mes de noviembre la experiencia anterior, pero ¿cómo proyectar esto y hacer que a lo mejor no tengamos que dedicarle 1 o 2 fines de semana al año exclusivamente a esto y poder hacer finalmente que la gente, lo voy a plantear desde Santiago, pero esto se puede hacer extensivo a todas las ciudades del país, que finalmente las ciudades son nuestras, que nosotros somos parte de ello y que son entes que están vivos, porque igual dejarlo en 1 o 2 fines de semana al año está fantástico, se pasa súper bien, es lindo, hay filas en todos lados para conocer, pero el resto del año es como que nos quedamos mirando un poco como ajenos a la ciudad, y somos todos finalmente parte de la ciudad. Claro, hay efectivamente lugares que se abren solo en el Día del Patrimonio, el Día del Patrimonio de verano y este Día del Patrimonio en mayo, pero los museos, por ejemplo, son espacios que están abiertos todo el año, y la mayoría de los museos del casco histórico son museos gratuitos o con un ingreso de un valor muy bajo.
casi simbólico en la mayoría de los casos. Entonces, el centro histórico tiene espacios para recorrer todo el tiempo, y además de los museos, tenemos hoy día ahora cafés en lugares que antes uno ni pensaba que podían existir, como el Café Cori, que se abrió en el Teatro Municipal, el café que se abrió en la Biblioteca Nacional, en la Casa Central de la Universidad de Chile, el café del Museo Precolombino. Entonces hay distintas experiencias que uno puede hacer y puede recorrer durante todo el año, de lunes a domingo en el centro histórico, y siempre hay algún panorama, ya sea en un centro cultural o en el espacio público, que uno puede visitar. ¿Será que falta comunicar mejor, darse a conocer mejor todo este tipo de actividades para que la gente sepa, se entere? Tal vez a veces uno no va o no lo disfruta porque no sabe simplemente. No se alcanza a enterar, sí. Nosotros tenemos unas redes que se llaman Centro Histórico Santiago o Centro Histórico STGO, donde todas las semanas publicamos nuestra cartelera del centro histórico, de lugares que están abiertos, actividades que son gratuitas, y todo el tiempo estamos ahí posicionando que el centro tiene mucha actividad durante todo el año. Eso es algo súper interesante ahí, porque además es una red colaborativa que hay quienes nos están escuchando también, invitarlos a que nos envíen sus actividades de los barrios del centro histórico, del centro mismo a veces, porque en realidad es tan grande la oferta que efectivamente para quien quiere ir el otro fin de semana, el subsiguiente, le cuesta encontrar dónde mirar qué es lo que se puede hacer. Pero nosotros ahí tenemos siempre como las redes disponibles para que nos visiten y entregando cartelera todas las semanas, y las actividades que nos envían las replicamos, las ponemos. También a los influencers que visitan el centro. ¿Ya? Sí, vamos haciendo colaboraciones para mostrar todos los espacios, porque sí. No, muy bueno. Yo, como decía, que no sé si es japonés o chino, por eso no quiero meter las patas, un asiático que recorría unas marisquerías y todo, y que el gallo disfrutaba tanto, y nos dice, nosotros aquí como, fui a comerme un mariscal, y es como que uno queda así como que es tan habitual, pero no, de repente no le damos ese valor, no se lo resaltamos tanto. Increíble lo que pasa con los influencers que vienen de afuera y que recorren Santiago, y que quedan maravillados, sobre todo con nuestra gastronomía. Ya, oye, algunas conclusiones para este fin de semana. Los locales van a estar identificados aquí, Día del Patrimonio. ¿Cómo la gente sabe cuál está adherido, cuál no, para poder elegir y ser parte? En aproximadamente 2 horas más vamos a publicar ahí un QR de los lugares gastronómicos que tienen en nuestra cuenta Centro Histórico Santiago, de los locales gastronómicos que están adheridos a las actividades del patrimonio y que tienen descuento, tienen una promoción. Ellos te van a tener un sello afuera que dice Día de los Patrimonios. Uh-huh. Eso con los lugares gastronómicos. Y bueno, con el resto de las actividades, no está de más siempre reforzar que busquen en diadelpatrimonio.cl para también saber las actividades que son con inscripción, sin inscripción, y los horarios, porque para que ahí después no queden tristes que no alcanzaron a ingresar a alguna actividad y resulta que ya había cerrado o las inscripciones estaban llenas. Entonces siempre es bueno revisar la página diadelpatrimonio.cl. Ya, perfecto. Ahí vamos a poder saber entonces todas las actividades. Y en todo el año entonces en las redes sociales también de ustedes, para saber qué actividades hay. Lo voy a empezar a hacer todos los fines de semana, me voy a poner a mirar. Los jueves nosotros sí damos a conocer la cartelera para que así que tengan tiempo de entonces, mirar para el fin de semana qué pueden hacer. ¿Me dijiste en el Instagram? Sí, en el Instagram. ¿Cómo se llama? Centro Histórico Santiago. Centro Histórico Santiago, perfecto. Gracias, Dafne Ulloa, entonces gerente general de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago. Que salga todo estupendo este fin de semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, lo esperamos aquí en el Centro Histórico. Okay. Éxito, que les vaya súper bien. Chao. Gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Oye, ya está Joel Poblete acá. No vamos a hablar de fútbol con Joel, vamos a hablar de cine, aunque capaz que haya alguna... Joel no es muy de fútbol. Yo sé que no es muy de fútbol, se lo vamos a conversar. Me está haciendo... No, es verdad. Ya. Hay una serie, lo único que voy a decir, ya con esto cierro, no hablo más de fútbol. Hay una serie en Netflix que se llama El Bus. Que no solamente con el fútbol, sino que con el ser humano, eso sí, que trata de la crisis que hubo en el camarín de la selección francesa en el Mundial de Sudáfrica 2010. Está extraordinario, es un documental con entrevistas a los protagonistas
Y el bus se llama el bus, pues tienen que verlo por una polémica, una pelea que se armó arriba del bus cuando estaban en previo a un entrenamiento, que es realmente notable. Súper recomendado, más allá de que a la gente le guste el fútbol, el bus en Netflix. Mi recomendación. Muchas gracias por la recomendación. Buenos días, Sebastián. Hola, Cecilia, ¿qué ¿cómo tal, están? Col? ¿Cómo Igual te es va? bueno lo que dijo. Bien, gracias. Gracias a ustedes también, espero, sí. Sí, bien. Es bueno lo que decía Sebastián, y yo siempre lo comento, que a veces las películas no tienen que ser solamente sobre lo que a uno le gusta. Y hay películas, y yo he comentado más de una oportunidad acá, relacionadas con fútbol, que me han gustado, a pesar de que no soy de fútbol. Claro, porque hay historias humanas Totalmente. atrás y de todo. Sí. Vamos con los estrenos. Vamos con los Hay harta estrenos. cosita. Hay harto, así que comenzamos con Amarga Navidad. ¿Me quito el albornoz? Cuando quieras. Está todo casi listo. Vale. Bueno, esta por supuesto es la esperada nueva película de Pedro Almodóvar, esperada por supuesto por los más cinéfilos. Hay gente que lo admira mucho, hay gente que ya encuentra que se está repitiendo bastante, lo están acusando en esta película de eso, y yo lo voy a defender un poco. Llega a Chile apenas una semana después de haberse estrenado en el Festival de Cannes como parte de la competencia, donde no sacó ningún premio. Después de verla uno puede entender por qué pasó eso, no porque la película esté mal, sino porque no es una obra maestra, no es de las mejores de él, ¿sí? Pero Penélope Cruz no recibió algún... No, porque estaba en la otra película, la que sí ganó premio, pero que no ganó Penélope, en La Bola Negra, que estaba producida por Almodóvar, la película ahí de mi los confusión. Javis. Ya, Sí, es que acordémonos, como lo destacamos, que el cine español, como nunca, tuvo 3 películas en competencia, y de esas 3, una ganó la premio, importante, mejor dirección, pero claro, Almodóvar no sacó nada, y también tiene la particularidad que esta película ya se había estrenado en cines en marzo. Almodóvar es tan regalón del Festival de Cannes que, a diferencia de otros directores que no les aguantan que se muestren en el festival películas que no han tenido estreno mundial, en el certamen mismo, a él le aguanta. Bueno, ¿qué pasa con esta película? Es su película número 24, él ya tiene 76 años, está hace rato en una etapa más introspectiva, que hay gente que le gusta, gente que no, en que aunque no cuenta historias ligadas a sí mismo, igual le pone obviamente parte de su cosecha, su propia vida, pero aquí con mayor razón. El 2019 vimos Dolor y Gloria, donde Antonio Banderas interpretaba a un alter ego de Pedro Almodóvar, un cineasta que también miraba el futuro de manera distinta, hablaba de la relación con su madre, etcétera, etcétera. Bueno, acá pasa algo parecido, pero es bien interesante lo que ocurre. Vemos a una cineasta, una directora, que es una directora de culto, y que cuando parte la película está con una migraña terrible, de esas que a veces uno no sabe qué hacer y que ya no logra salir de eso. Empezamos a ver qué le pasa a ella. Ella tuvo un duelo, hace poco murió su madre, como pasa en tantas películas de Almodóvar, donde la madre es siempre un personaje importante, y vemos lo que le está ocurriendo, y después de un rato, esto no es un spoiler, nos damos cuenta de que esto es una historia que nos está contando otro cineasta, que es el alter ego de Pedro Almodóvar, que aquí lo interpreta el actor argentino Leonardo Sbaraglia, que lo hemos visto en muchas buenas películas. El año pasado lo vimos haciendo de Menem en la serie, que lo hizo muy divertido. Y aquí hace una gran encarnación. No se llama Pedro Almodóvar, se llama Raúl, tiene otro nombre, pero obviamente tiene el pelo cano, se viste como Almodóvar, se mueve en los mismos ambientes de Almodóvar, entonces uno sabe que es el alter ego. Entonces tenemos a un cineasta contando la historia de un cineasta que está contando la historia de un cineasta. Es como muñeca rusa, ¿ya? Claro. Y eso no voy a contar lo que va pasando, pero obviamente uno como espectador de repente dice, esta es la realidad, es la ficción, está pasando, no pasó. Ya lo ha hecho antes de Almodóvar, pero aquí se lo exacerba. Y eso es lo interesante y lo que yo quiero destacar, porque la película, además de tener muy buenas actuaciones, aparecen por ahí en un rol chiquitito la Rosy de Palma, los rostros que uno asocia, está Aitana Sánchez Gijón, hay muy buenas actrices, Bárbara Leni, o sea, cumple con todo lo que uno espera de Almodóvar, pero yo advierto desde ya que a los más fanáticos de él les va a gustar mucho, y al resto del público quizás no conecte tanto, porque este juego de la realidad con la ficción quizás no a todo el mundo le llegue igual. A mí me interesó, me gustó lo que hizo, me hizo replantearme varias cosas de la película, y de hecho me dan ganas de verla de nuevo, incluso no porque la haya encontrado extraordinaria, sino porque hay varios detalles que uno igual tiene que darles una vuelta, y eso lo encuentro interesante. Bien como concentrada. Sí, me gusta eso como ejercicio narrativo, lo que él hace, a pesar de que, insisto, no es una obra maestra, no es perfecta, pero me gustó lo que logra. También hay homenaje en el soundtrack, por supuesto, a Chabela Vargas, que ya la ha ocupado en otras películas, un personaje muy importante para él, y aquí vuelve a aparecer en la banda sonora, aparece por ahí en un momento la famosa cantante Amaya, interpretando justamente una canción muy reconocida que la hizo muy famosa Chabela Vargas, y la película de hecho se llama Amarga Navidad, porque además de tener una conexión con la Navidad, es una de las canciones también emblemáticas que ella interpretaba. En el documental de Chabela Vargas, ahí aparece la historia de la amistad con Almodóvar, con Almodóvar, como él la lleva a España. Claro. Y ahí, gracias a él, se hace exacto, cuando ya conocida. muchos la daban, pensaban que ya casi incluso había fallecido, y él como que reflota un poco su carrera internacional. Así que, en resumen, no es para todos los gustos, pero es bien interesante, y me gustan a veces esas películas que no son redondas o perfectas, pero que igual arriesgan, y que a veces la gente dice, oye, no me gustó, no me dejó conforme, pero igual a uno lo dejan pensando. Así que la recomiendo igual. Sí, siendo Almodóvar uno va a verlo. Sí.
Sigamos con los estrenos. Esta se llama Ella y su hijo. مهناز تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی. اگر ناراحت نمیشی Esta من película تجربه‌شو que داشتم. estamos escuchando ahí el tráiler de fondo también estuvo en el Festival de Cannes, pero hace un año. Unas llegan pronto, la de Almodóvar es la primera película del Festival de Cannes de este año que ya llega a la cartelera, y esta que estamos hablando, Ella y su hijo, es del año pasado, estuvo en competencia, película iraní, donde ganó una película iraní el Festival de Cannes, fue solo un accidente. Esta era la otra, como dice el título, Ella y su hijo, es una madre, ella es una enfermera, la coquetea hace tiempo, un conductor de ambulancia se quiere casar con ella, pero como son tan estrictos en Irán, la familia no puede saber que ella ya tiene 2 hijos, y el hijo del que sale en el título es un niño problema terrible, se porta pésimo. Uno puede decir, bueno, es un niño, hay que entenderlo, pero no, realmente ya se le pasa la mano en esto. Es bien complicado de manejar, y ella, como está todo el día trabajando, no puede verlo, se lo tiene que dejar a la mamá, a la hermana. Entonces ahí van a pasar cosas y se va a complicar mucho la situación. No voy a spoilear, pero es de esas películas en que las situaciones se van haciendo cada vez más complejas, más difícil, y una tras otra se va dificultando todo. Y esto, la película muestra cómo la protagonista logra salir adelante o no, qué tanto va a afectar su posible matrimonio con este señor, no, así que pasan hartas cosas. ¿Y qué pasa con el hijo? ¿Y qué pasa con el hijo? Que es parte del título. Así que ahí no les voy a contar nada lo que pasa, pero es un drama. ¿Bueno o no? Me gustó. Yo siempre le digo a Cecilia, pero no le gusta que ella le reitere que a mí no me gusta decir bueno o malo, porque a mí a veces cosas que no me gustan, pero para ti pueden ser buenas. A mí me gustó, la encuentro interesante, la encuentro recomendable, pero obviamente hay gente que dice, oye, no me gusta ver tanto drama, tanta bueno, cosa. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Está bien Bueno, actuada. vaya a ver una comedia, amigo, tienes que También, decir. exacto, eso es lo que yo digo. Me gustó, tampoco es perfecta, pero dentro de las decisiones argumentales que tienen, de repente recarga mucho, en buen chileno recarga la mata ahí con tanta cosa negativa, y uno necesita un poco de respiro en la película. Pero igual me gustó y la recomiendo. No está en todas las salas, pero está en multisala, igual como Cinépolis La Reina, Cinemarca Alto Las Condes. Ella y su hijo. Y su hijo. Seguimos entonces, ahora con Backrooms. I found something. In the store. Okay. Esta película se está convirtiendo en una sensación, como casi toda la semana le estoy teniendo películas que son sensación en el ámbito del terror. No es totalmente terror, tiene también thriller psicológico, y toda la semana yo les digo, hay público para esto, pero esta en particular ha interesado mucho, porque suele ocurrir con las películas de terror, sobre todo con personajes jóvenes, que aparecen actores que no son tan conocidos. La semana pasada les hablé de una que también le está yendo increíble, está teniendo muy buenas críticas, que reitero para quienes la quieran ver, que se llama Obsesión, que también en Estados Unidos está dando mucho que hablar, y que ahí yo les conté que el director de esa película era muy joven, y era surgido de YouTube, era un creador de contenido. Bueno, lo mismo ocurre con este director de esta película, Backrooms, que tiene ni más ni menos que 20 años. Es impresionante justamente que tan joven pueda ya ser un director de una película con actores reconocidos. Él se llama, justamente tiene Kenny Parsons, y él tiene, como digo, solo 20 años, se hizo conocido durante la pandemia cuando era apenas un adolescente, haciendo videos para YouTube, que justamente eran como lo que se llama como found footage, como que son como tipo La Bruja Blair, como videos que encuentran que aparentemente nos cuentan de algo que ocurrió, pero que no es verdad, pero está recreado. Y en este caso, el protagonista de la película es un vendedor que tiene una tienda que no va a nadie, esas tiendas inmensas como de departamentos, pero que le va muy mal de clientela, y de repente un día como que aparece como una especie de puerta en una muralla del lugar, y dice, ¿qué hay acá? Se mete y empieza a encontrar lugar que no tiene fin, es como un pasillo eterno. Hace algunas semanas le hablé de una película que sigue en cartelera que se llama Exit 8, donde un hombre se quedaba atrapado en el metro y no salía nunca y era un loop permanente. Bueno, le empieza a ocurrir algo parecido a este personaje. Él va a una psiquiatra y le dice a la psiquiatra, estoy teniendo este problema, no sé si es verdad o no. De repente la psiquiatra va a tener que meterse a buscarlo. Y los actores que lo interpretan son conocidos. Él es Chiwetel Ejiofor, muy reconocido, que estuvo nominado al Oscar por 12 años de esclavitud, película que ganó el Oscar. Y ella es una de las actrices del momento, la noruega Renate Reinsve, que estuvo este año nominada al Oscar por Valor Sentimental, interpretando a la hija del personaje del director de cine. Tuvo recién en la película que acaba de ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y aquí está incursionando en el terror, así que demuestra lo ecléctica que es. Buenas actuaciones, y sobre todo destaco el diseño de producción, porque como digo, este personaje se mete en un loop permanente donde parece no tener fin, estos espacios que están muy de moda en internet. También paso el dato, yo aprendo a veces con estas cosas, que está muy de moda el término espacios liminales, que se empezó a poner de moda este término en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, los lugares estaban vacíos, entonces en internet
En internet sale cada Increíble. cosa, se empezó a poner de moda este concepto que son estos lugares que aparentemente no tienen fin, que están abandonados, y esto se está llevando a la pantalla también en esta película. Bien interesante, atractivo, como digo, el diseño de producción de cómo crearon todo esto, las actuaciones, así que la recomiendo porque aunque es de terror, también tiene thriller psicológico y son distintos elementos, así que por eso vale la pena. Y está dividiendo, hay críticos que le ha encantado, encuentran que es una obra maestra, hay críticos que dicen que está súper sobrevalorada. Yo me ubico en el intermedio porque me gustó, la destaco, igual creo que han exagerado, pero es interesante de ver, de todas maneras. Ya. Seguimos con los estrenos en las salas de cine. Otra película que se llama Zona de Riesgo. We can get Goldberg now. Shit. Británica. Británica, Fucking IDs con actores de everywhere. distintos países, y es de un director del que estuvimos hablando, bueno, hace harto tiempo ya. ¿Se acuerdan, Cecilia Sebastián, de ese año que hasta el día de hoy nos recordamos cómo olvidarlo, cuando ganó Moonlight el Oscar a la mejor película y habían Sí. dicho que era La La Land y quedó la escoba? Sí. Bueno, Claro. un clásico a esta altura. Bueno, en ese mismo año estuvo nominado con mejor película este director, David Mackenzie, con la película Hell or High Water, que se llamó Sin Nada que Perder, que era bien buena, con Jeff Bridges, que tenía que perseguir a dos hermanos que andaban haciendo robos. Bueno, el mismo director de esta película, en que transcurre en Londres. Ustedes saben que cada cierto tiempo en Inglaterra y en otros lugares de Europa, pero ahí en particular, se encuentran bombas que cayeron en la Segunda Guerra Mundial y que hay que desactivarlas. Bueno, un equipo de elite, de alta gama, tiene que salir a desactivar una bomba que encuentran que aparentemente es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está muy bien lograda la tensión durante toda la primera parte de la película, dura como 1 hora y media, no se hace larga, tiene buen ritmo, porque uno como espectador dice, oye, ¿la explotaron o no la bomba? ¿Cómo salvan a la gente? Tienen que evacuar la zona, y mientras están evacuando la zona, hay un grupo de ladrones que va a hacer un robo a un banco. ¿Estará conectado o no con la bomba? ¿Qué pasará ahí? ¿Explota o no explota la bomba? Eso lo veremos en la película. Yo me entretuve, buena atención, hay buenas actuaciones, el actor Aaron Taylor Johnson, que lo hemos visto en varias películas, el protagonista de Avatar, Sam Worthington, Theo James de la serie de White Lotus, así que la recomiendo. Como digo, no es tampoco perfecta, ustedes dicen tanto que dice eso, pero es porque a veces hay películas que uno dice, no, son notables, obras maestras, otras son un poquito más convencionales, y esta cumple con eso, pero entretiene y funciona bien. Pero olvidable. No olvidable, pero no es imprescindible. Pero Olvidable. Cecilia, que es muy exigente, yo no le Ya, diría que la vaya a ver corriendo, bueno. así que no. Pero hay gente que me está Cecilia, escuchando que le gusta. Ya, vamos a otro ya. lado, Cecilia. Va, sigamos, a ¿Por ver. qué seguimos? A ver. A ver si esta nos va mejor. El Película Claro. chilena, El Claro. Tengo la sensación que este proyecto podría interesarte. Este es un proyecto ¿Por qué a que es mí? chileno, una película protagonizada por la actriz Paulina Moreno. Ella interpreta a una chica que, esto tampoco es un spoiler porque pasa casi al principio de la película, pierde a su pareja, a su novia. Y ella queda muy dolida con esto, y justamente está la posibilidad a través de la realidad virtual de no revivir a su pareja, pero sentir como que está con ella, juntarse con ella, compartir momentos. Entonces habla un poco de cómo pasamos por el duelo, cómo superamos una pérdida de ese tipo y cómo a través de la tecnología podemos llegar o no a subsanar un poco esto. ¿Ya? ¿Qué tan real puede ser? ¿Qué tanto se nos confunde la realidad con la ficción a través de la realidad virtual? Creo que es un interesante concepto. Es una película cortita, dura poco más de 1 hora, película de egreso de la Universidad del Desarrollo, igual que Matapanqui, de la que les estaba hablando bastante, que sigue después de casi 3 meses en cartelera. Sí. Así que interesante. Yo creo que tenía un potencial para llegar aún más lejos, que no se desarrolla del todo, pero igual creo que es atractivo como el cine chileno también va abordando este tipo de temáticas que se están discutiendo mucho, la realidad virtual y también cómo la tecnología nos puede ayudar a superar circunstancias como el duelo. Así que El Claro está en algunas salas como Cinépolis La Reina, en multisala, y también va a estar en algunas salas independientes, película de egreso, como digo, ópera prima de la directora Mayra Carrasco. Bueno, pero también hay reestrenos y de cine animado. Se levanta el viento. Película japonesa del estudio Ghibli, es parte del ciclo Mundo Ghibli que estamos teniendo desde el año pasado, con distintas películas, algunas dirigidas como por Hayao Miyazaki, como esta que estuvo nominada al Oscar, es de hace una década, del 2003, un poquito más de una década, nominada al Oscar, Globo de Oro. De hecho, por mucho tiempo se consideró que era el adiós de Hayao Miyazaki al cine, pero después volvió con El Niño y la Garza, que terminó ganando el Oscar. A diferencia de casi todas las películas de él que transcurren en mundos fantásticos, en realidades paralelas, en este caso una historia real de un ingeniero aeronáutico. Es una historia bien bonita, tiene distintos pasajes de su vida y de la historia de Japón, y eso es muy interesante como lo cuenta, y la visualidad, por supuesto, la animación es notable. Así que si no la han visto nunca en cine, aprovechando que se reestrenó, ahí está disponible esta película en cartelera. Y tenemos ya una película disponible en Netflix que vale la pena comentar, Nuestra Tierra. Allá en la zona,
donde fue asesinado el cacique Javier Chocobar hace 9 años. Este operativo especial. ¿Tú la viste ya, Cecilia, o no? No me acuerdo. No me acuerdo de tampoco. Esta es la película de Lucrecia Martel, la destacadísima cineasta argentina. Acá no tuvo estreno comercial, se dio en el FIDOX, tuvo un par de funciones. Ya, y ahora está disponible del fin de semana pasado, ya en Netflix, me gustó mucho. Es un documental, a ella la conocemos por la ficción. Sí, perdón, Sebastián. Es un caso emblemático. Que estuvo en todas las portadas, minutos en Argentina. Sí, y hay que decir que justamente el primer documental de ella ha hecho otros intentos, pero no había hecho un largometraje hace una década, de la película Sama. Esta es su primera película documental oficialmente. Hace años que estaba haciendo esto y todo el mundo decía, ¿cómo se va a llamar esta película? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo la va a desarrollar siendo un documental? Javier Chocobar fue un dirigente sindical, dirigente indígena, fue asesinado el año 2009, han pasado ya 15 años prácticamente, 16, y nunca se aclaró bien lo que ocurrió ahí, y ella documenta esto. Entonces a mí me gustó bastante, porque nos habla, por un lado, un documental convencional con testimonio, imágenes de archivo de lo que ocurrió, que es bastante desgarrador, doloroso, pero por otro lado empieza a hablar también de cómo los indígenas son percibidos por la sociedad argentina, y la lucha de clase, los poderes patronales, cómo han influido, y lo que la hace valiosa y conmovedora, y además muy atractiva cinematográficamente, es que está hablando de Argentina, pero al final habla también de cosas que han pasado en Chile, que pasan en Latinoamérica, y eso se puede extrapolar. Porque es una temática latinoamericana. Totalmente, así que yo la encuentro muy interesante, y como digo, es bien valioso, porque siendo Lucrecia Martel no iba a ser una película cualquiera. Entonces cuando uno decía, pero ¿cómo hacer un documental de esto? Casi como película, como nada que ver con ella, bueno, lo conecta con su sensibilidad, un trabajo bien interesante que está disponible ya entonces en Netflix. Y es interesante porque la investigación parte casi con el caso, o sea, fueron más de 15 años de trabajo, no es que lo haya tomado últimamente y que lo haya desarrollado en 2 o 3. Y de hecho siempre que venía a Chile a dar una charla, todo le preguntaban y ella hablaba y no terminaba nunca la película. La terminó, la estrenó en el Festival de Venecia el año pasado, y ha tenido muy buena crítica, me encantó, así que la recomiendo. Para quienes la quieran ver en cine, igual desde la otra semana les voy a estar contando que está el mes de la red de salas de cine en junio, y va a tener algunas funciones también en sala, pero para quienes la aprovechen de ver en streaming ya está disponible. No, yo la voy a ver ahora. Muy bien. Quiero saber tu opinión, Cecilia. Sí. Tengo ya, quiero ver Amarga Navidad, Nuestra Tierra, El Claro. Muy bien, ahí vamos a ver qué opina Cecilia, nuestra exigente crítica. Oye, y lo último... Yo me voy a mandar un Toño Prieto, las quiero ver todas. Muy bien, Toño Prieto. Uy, se nos cae ahí. Oye, cortito, reiterar una vez más, recordemos que es el Día del Patrimonio, el fin de semana, y está la muestra de cine, la muestra de la Centro Cultural de la Moneda de Cine en Chile, se acaba este domingo, y es una oportunidad única. Yo sé que hay muchas cosas valiosas que visitar el Día de los Patrimonios, pero todo es muy valioso, pero va a seguir ahí y se va a volver a mostrar. Esta muestra, todo lo que reúne, entre ellos los premios Oscar y todo lo que hay, no se va a juntar nunca más. Así que aprovechen hasta el domingo, que está abierta. Buena, gracias, Joel Poblete. Que te vaya súper bien. Chao, hasta la otra semana. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.